Buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos a esta sesión de el 24 horas de paz en español, edición 2015. En esta sesión vamos a tener a Carlos Rojas desde Costa Rica, que nos va a estar hablando sobre mejores prácticas para SQL Server en ambientes virtualizados. Antes de comenzar con Carlos, les recordamos a nuestros auspiciadores de este evento, SQL Sentry, Pluralsight, Lichbin People y Microsoft por hacer este evento posible. De igual manera, también les recordamos que su participación en todas estas charlas será disponible para el sorteo que tendremos al final del evento. De igual manera, recordamos que este evento es coordinado por el capítulo global de paz en español, el cual tengo el honor de liderar, mi nombre es José Luis Rivera, y le invitamos a que nos acompañen periódicamente todos los miércoles a las 12 de mediodía, hora de Colombia, en los temas que tenemos todas las semanas. Sin más, los dejo con Carlos para la exposición del tema. Adelante, Carlos. Carlos, te escucho. Hola, mucho gusto estar con ustedes. Vamos a hablar en esta charla sobre las mejores prácticas con SQL Server en ambientes virtualizados. Mi nombre es Carlos Rojas. Tengo ya pues una buena cantidad de tiempo de estar trabajando con SQL Server. Soy MVP en SQL Server también. Hace, digamos, una cierta cantidad de años, ya en 14 años de estar como MVP. Pues normalmente lo que me desarrollo es llevando a cabo consultorías en diferentes países en SQL Server. También pues nos toca trabajar en toda la parte de virtualización, la parte de Hyper-V, la parte de soluciones de colaboración y soy el administrador y el fundador del grupo de usuarios de SQL Server en Costa Rica. Ahí está la dirección del grupo de usuarios de SQL Server en Costa Rica. Cualquier duda que tengan después de esta charla, con mucho gusto. Si ingresan ahí a la parte de contáctenos, es a mí al que me llegan los correos. Entonces, si no nos diera tiempo de responder las dudas aquí en el tiempo que tenemos establecido para la charla, con mucho gusto me las pueden hacer llegar por ahí y estaríamos respondiéndoles. Si, como vamos a ver, pues uno de los temas más importantes que tenemos hace ya una cierta cantidad de tiempo es precisamente el concepto de consolidación. Bueno, se nos había vuelto un poco difícil, ¿verdad? Toda la parte de administración, puesto que normalmente estábamos acostumbrados a que cada vez que teníamos un nuevo sistema o una nueva aplicación, pues generalmente incorporábamos un nuevo servidor, muchas veces un nuevo servidor de base de datos, un nuevo servidor de aplicación, lo cual hacía que se nos complicara enormemente, ¿verdad? La administración, porque generalmente cada vez habían más sistemas, cada vez habían más usuarios, pero generalmente nosotros en TI éramos los mismos. Entonces la cantidad de trabajo se iba multiplicando y ahí pues comenzamos a ver que debíamos buscar métodos en donde fuera un poco más fácil la administración, en donde pudiéramos optimizar los recursos que teníamos, en donde pudiéramos aprovechar mejor esos recursos. Entonces entramos a un concepto muy interesante que es el concepto de consolidación. Cuando hablamos de consolidación, entonces hablamos básicamente de la posibilidad de tener unidades, ¿verdad? Unidades separadas, unidades pequeñas, que se conviertan precisamente en unidades mayores, más eficientes, en este caso, más estables. En el caso, ¿verdad? Digamos, en específico de TI, pues hablamos precisamente en que hay una mayor aumento y una mejor utilización, digamos, de los recursos. Hablamos de características como la estandarización, que eso es muy, muy importante. La posibilidad, digamos, de tener una reacción más rápida hacia las solicitudes que se nos hacen. Y pues también algo que está muy de moda y que es muy importante ahora, pues el concepto de Green IT, ¿verdad? Digamos, menos consumo de energía, menos consumo de aires acondicionados, etcétera, lo cual pues redunda en costos que se van a ahorrar a nivel, digamos, de empresa y costos también a nivel operativo, en donde nosotros se nos va a facilitar un poco más la administración. Uno de los temas que se utiliza comúnmente cuando se habla de consolidación es precisamente la virtualización. Cuando hablamos de virtualización, pues básicamente la idea es tener una capa adicional, una capa que me abstrae a mí en este caso digamos, de estarme preocupando generalmente por
vamos, un área, digamos, un área de hardware, un área, digamos, de discos, etcétera, y que para mí, en este caso, sea transparente los sistemas operativos que vamos a ejecutar ahí, los servicios que vamos a ejecutar, ¿verdad? Y que me permita tener, digamos, esos componentes que vamos a tener corriendo ahí aislados unos de otros. Entonces, aunque estamos hablando de que estamos consolidando, sin embargo, cada uno de los componentes que vamos a tener virtualizados, pues tienen su propia estructura, tienen su propia identidad, lo cual nos permite administrarlos también en forma independiente. Entonces, cuando hablamos precisamente de consolidación y virtualización, hay cosas que tienen en común, cosas que tienen, cosas que los hacen diferentes también. Cuando hablamos de consolidación, siempre hablamos de reducir, de fusionar, ¿verdad? Dependiendo, digamos, de la estrategia que vayamos a utilizar. Normalmente incluye, pues, licencias, procesos, infraestructura y personas a la hora que participar en ese proceso de consolidación, ¿verdad? Es útil, digamos, en lo que es apoyo en aplicaciones heredadas hasta cierto punto, ¿verdad? Porque muchas de esas aplicaciones necesitan una cierta infraestructura porque ya venía ya desde que fueron creadas y en ciertos momentos, pues esa conciliación requiere también algún cambio en la organización. En el caso de virtualización, ¿verdad? Podría o no podría reducir lo que tenemos actualmente, podría ser que esa planificación que nosotros vamos a llevar a cabo, ¿verdad? Debe hacerse con cuidado, debe hacerse bien estructurada, pensando, por ejemplo, en temas como almacenamiento, para lo que es, digamos, facilidades de transporte de nuestros componentes y además de eso, pensando en todo lo que se refiere a alta disponibilidad. Funciona muy bien desde el punto de vista de aplicaciones heredadas, porque en realidad podemos tomar una infraestructura física que tenemos en este momento y podríamos mapearla muy parecido en un ambiente virtual, lo que hace que acá de los cambios en realidad sean pocos los que se llevarían a cabo. Requiere pues conocer un poco de los conceptos como tal de virtualización y desde el punto de vista de administración a nivel de TI pues relativamente es poco invasivo porque si trasladamos nuestra infraestructura a un área virtual, pues desde el punto de vista administrativo, relativamente es poco los cambios que vamos en este caso a obtener. Ahora, dependiendo del problema que tengamos en cierto momento, ¿verdad? La consolidación y la virtualización, pues nos van a ayudar a cosas en común, nos mejoran la eficiencia en la utilización de recursos, mejoran, digamos, el control y la gestión y obviamente nos reduce ahí costos en general. Ahora, cuando se habla de consolidación, no necesariamente quiere decir que vamos a tener virtualización y que por eso va, digamos, a tener un éxito. Podríamos hablar de consolidación de múltiples equipos físicos en un equipo más grande que se adquirió, digamos, para ese objetivo. Igualmente, el hecho de que nosotros utilicemos mucha virtualización no quiere decir necesariamente que eso implica una consolidación automática. Podríamos tomar, como les decía, la infraestructura que tenemos física en este momento y mapearla al área de virtualización y no necesariamente estamos en ese caso consolidando, sino que estamos migrando nuestra infraestructura de física a virtual, pero no estaríamos necesariamente con eso obteniendo el concepto de consolidación. Por eso es importante pues analizar cada uno de los casos. En este caso, bueno, con SQL Server, ¿qué opciones, verdad, tenemos nosotros para trabajar? Bueno, yo tengo múltiples servidores de SQL Server con múltiples bases de datos. Cada uno pues requiere su administración, cada uno requiere su administración del sistema operativo, de parches, ¿verdad? De todo ese tipo de cosas. Entonces, ¿qué podemos hacer pensando en consolidación con SQL Server? Bueno, nosotros podríamos tener una única instancia de SQL Server con una única base de datos y podríamos tener múltiples esquemas dentro de esa base de datos. Por como son las organizaciones en general, eso es un poco difícil de lograr. La idea de tener una única base de datos para todos los temas con múltiples esquemas, pues suena muy bien. Sin embargo, ya en la vida es difícil, proyectos que arrancaron en diferentes momentos del tiempo, proyectos que son de diferentes departamentos, proyectos que por su naturaleza no se podían mezclar, digamos, con otros, ¿verdad? Entonces, es un poco difícil. Ahora, la oportunidad, ¿verdad? Digamos, de que se presenten conflictos, pues existe si todo está en una única instancia y una única base de datos. Y generalmente, digamos, lo que es la gestión y la seguridad, pues se superponen y pues es pocas veces que tal vez podemos recomendar una situación de ese tipo.
en nuestros ambientes. Ahora tenemos otras alternativas interesantes. Puedo tener un solo servidor, una única instancia, pero múltiples bases de datos dentro de ella. Este es uno de los más comunes, es la que la mayoría de las empresas, ¿verdad? Tienen. Tengo mi servidor, tengo mi instancia y tengo mis diferentes bases de datos. Entonces, es muy bueno desde el punto de vista que tenemos aprovechamiento de ese servidor como tal. Podemos llegar a aislar ciertos recursos con herramientas como el Resource Governor. También podemos aislar, por ejemplo, digamos, la parte de seguridad utilizando encriptamiento, utilizando Transparent Data Encryption, digamos, para cada una de las bases de datos, ¿verdad? Podría ser que a la hora de que estamos hablando de una única instancia se presenten algunos conflictos, por ejemplo, con los inicios de sesión, ¿verdad? Con los logins podríamos tener algún problema. Y tenemos detallitos importantes como que al tener una única instancia, pues sí estamos compartiendo ciertas cosas, ¿verdad? Estamos compartiendo el mismo MSDB, estamos compartiendo el mismo TMDB, estamos compartiendo el mismo master. Entonces es detalles que nosotros podríamos ahí tomar en cuenta. Otra posibilidad que está bastante de moda ahora es la posibilidad de tener un solo servidor y que ese servidor tenga múltiples instancias. Ventajas que tiene es que yo puedo administrar y controlar los recursos por cada una de las instancias. Yo puedo decirle pues cuánta memoria utilizar, cuántos procesadores digamos utilizar. Tiene un buen aislamiento a nivel de seguridad, ya que cada instancia tiene su propio máster, tiene su propio sistema de seguridad. Podríamos hacer ¿verdad? Donde hay aplicaciones que utilizan Windows Authentication, que es lo recomendado, pero todavía tenemos aplicaciones heredadas que utilizan SQL Server Authentication. Entonces podríamos aislar las bases de datos que necesiten en ese caso SQL Server Authentication en una instancia y separarla de las otras bases de datos que sí pueden utilizar Windows Authentication. Sería una opción bastante, ¿verdad? Útil cuando tenemos múltiples sistemas ahí de seguridad. Es poco los problemas de nombres porque cada instancia tiene su nombre, tiene sus logins por separado, tiene su master, tiene su TNDB por separado, entonces tiene no es poco común que vayamos a tener algún conflicto de ese tipo. Es bastante flexible y pues nos da hasta otro tipo de ventajas como hasta tener múltiples versiones de SQL Server en el mismo servidor. Ahora, la otra posibilidad, ¿verdad? Que tenemos ahí es ya pensando en el concepto de virtualización, pues que tenemos múltiples tecnologías con las cuales podemos trabajar. Tenemos cosas interesantes como que cuando hablamos de virtualización podríamos tener opciones de alta disponibilidad que tal vez no es tan sencillo tener cuando hablamos en servidores independientes. Si nosotros vemos los recursos de los servidores de SQL Server, pues generalmente están un poco subutilizados. La parte de procesador, por ejemplo, es muy común y ahí podríamos aprovechar al máximo esos recursos teniendo múltiples máquinas virtuales en ese servidor. Eh, Muy importante, pues uno de los objetivos principales es tener menos equipos físicos que administrar. Podemos tener dos, tres, cuatro servidores de virtualización con una muy buena capacidad, con un almacenamiento externo y reduciríamos, por ejemplo, 15 servidores físicos que teníamos originalmente. La cantidad de instancias, digamos que de SQL Server, en este caso, no necesariamente se reduce, porque si lo analizamos, podría ser que tengamos pues una máquina virtual para cada una de las diferentes aplicaciones que tenemos en la empresa. Mucha gente prefiere separar, por ejemplo, tener el CRM en un servidor de base de datos, tener el ERP en otro, ¿verdad? Tener su sistema de facturación, tener su sistema ¿verdad? De recursos humanos, etcétera, por separado. Por lo tanto, no necesariamente en este esquema de un solo servidor y varias máquinas virtuales podría disminuir la cantidad de instancias a administrar, pero sí definitivamente la cantidad de equipos físicos. Cuando hablamos entonces de virtualización, pues básicamente son eh, ventajas que todos pues ya hemos escuchado por ahí, el consolidar servidores, el tener una serie de equipos probablemente hasta viejos que tenemos por ahí que hasta nos podrían generar algún problema, equipos que tal vez no tienen un sistema de alta disponibilidad como tal. Entonces, pues si pensamos en que tengo que cambiar 5, 6, 8 equipos físicos, pues ahí es donde entra el concepto de consolidación y decimos, bueno, podríamos comprar dos buenos servidores, tomar esos 8 servidores que íbamos a cambiar y más bien consolidarlos en esos dos servidores, que es muy importante. Bueno, mejor uso de recursos, ahí podemos aprovechar toda la capacidad de procesamiento, toda la capacidad de memoria, toda la capacidad de I/O que esos servidores tengan. La continuidad, eso como les comentaba es muy importante. El poner en alta disponibilidad un
un solo servidor de base de datos, no es tan sencillo. Si tengo 10 servidores de base de datos, tampoco es tan sencillo. Si analizamos la parte de virtualización, entonces podemos cambiar un poco ese esquema y pensamos en tener un clúster de máquinas virtuales donde ya el hecho de tener ese clúster de máquinas virtuales nos está dando continuidad, nos está dando alta disponibilidad, lo cual es excelente. Y la otra parte es la flexibilidad, ¿verdad? El implementar un servidor nuevo físico, pues lleva su cierta cantidad de tiempo, lleva a analizar si la cantidad de energía que tenemos en el centro de cómputo nos va a alcanzar, si es necesario ampliar la capacidad energética, etcétera. Por lo tanto, si lo vemos desde el punto de vista virtual, bueno, me solicitan un nuevo servidor, en realidad es una máquina virtual más que iría dentro de ese servidor o ese clúster de servidores. La cantidad de tiempo de implementación, trabajando el concepto de plantillas, pues es muchísimo menor, ¿verdad? Que una implementación física como tal. Otra de las cosas que es muy importante en la virtualización es cuando hay cargas de trabajo que son poco comunes. Si estamos hablando de, por ejemplo, una empresa como una universidad que 2, 3 veces al año, 4 veces al año tienen el periodo de matrícula, en ese momento de carga en donde todos los estudiantes van y se registran y registran sus cursos, etcétera, necesitaríamos más capacidad en nuestro servidor, ya sea de base de datos o de aplicación. Si fueran físicos, pues eso no es nada sencillo, ¿verdad? O sea, pensar en ponerle más memoria, más procesador a un equipo físico. Si es virtual, nosotros podríamos optar porque en el periodo de matrícula, por ejemplo, de esa universidad, aumentamos la memoria de los servidores virtuales, aumentamos la cantidad de procesadores de los servidores virtuales, pasa el proceso de matrícula como tal y podríamos recuperar esos recursos para asignárselo a otras aplicaciones que ya en el periodo normal de uso sí necesitan esos recursos, lo cual esa flexibilidad de ampliar o quitar o poner recursos en caliente, digamos, en muchas ocasiones, es una gran opción que tenemos cuando hablamos de virtualización. Entonces, en general, ¿verdad? Que estamos hablando, bueno, una relativamente rápida recuperación en caso de desastres. Vean que en el caso de Hyper-V, que por lo menos es la tecnología que yo he trabajado todos estos años bastante, usted puede respaldar esa máquina virtual y el proceso en realidad es tener otro equipo que tenga Windows Server. Ahí instalo Hyper-V, copio la máquina virtual, la levanto y está trabajando. Entonces, el caso de recuperación de desastres es bastante rápido. Si vemos ya Hyper-V y vemos las nuevas características que tiene, como el Hyper-V réplica, pues mejor todavía, en donde puedo tener que él solito se encargue de estar replicando las máquinas virtuales a un centro alterno, por ejemplo. Bueno, implementación más rápida, reducción del tiempo al sustituir servidores físicos. Tenemos herramientas como el System Center, el Virtual Machine Manager, que nos permite convertir equipos físicos a virtuales y varias herramientas que hay también hay en el mercado, ¿verdad? Ambientes de prueba muy rápidos de implementar, consolidación. También hay beneficios importantes en la parte de licenciamiento. Microsoft tiene esquemas en donde no es lo mismo tener múltiples servidores físicos a tener, por ejemplo, digamos, un solo servidor de Hyper-V con virtualización habilitado. El ejemplo más clarito es la versión Data Center, que la versión Data Center tiene número ilimitado de máquinas virtuales que se pueden implementar, lo cual es una excelente opción desde el punto de vista de licenciamiento y obviamente reducción en equipo, en hardware como tal y en costos de mantenimiento de ese hardware como tal. Entonces, detalles que son importantes comentarles, consideraciones a nivel de seguridad, ¿verdad? Como tal, bueno, lo que es, digamos, auditorías, lo que es encriptamiento, se puede lograr muchas veces tanto en ambientes de virtualización como en ambientes en donde tenemos múltiples instancias como a nivel de base de datos. Entonces depende mucho de qué es lo que queremos nosotros ejecutar, ¿verdad? Por ejemplo, si nosotros queremos aislamiento de logins a nivel, ¿verdad? De Windows, aislamiento de logins a nivel de SQL Server, bueno, digamos en ambientes virtualizados, de fijo lo tenemos, son máquinas virtuales en este caso diferentes, ¿verdad? Si lo vemos a nivel de instancia, sí tenemos esa separación, pero por ejemplo, digamos, si lo vemos a nivel de base de datos, pues ahí no tenemos una sola instancia con múltiples bases de datos, pues los logins ahí sí comparten entre ellos. Eh, Tenemos opciones como el encriptamiento transparente, eso lo podemos lograr, ¿verdad? También, tanto a nivel de virtualización, de instancias, como de bases de datos. Por lo tanto, entonces, en temas de seguridad,
pues y la parte de virtualización e instancias pues son bastante parecidos y tal vez el que es un poquito más limitado, ¿verdad? La parte de base de datos, pero también les reitero, depende pues el nivel de seguridad que queramos obtener, depende el área que queramos enfocarnos. En la parte de alta disponibilidad y recuperación de desastres, ¿verdad? Entonces, igual cuando hablamos de virtualización, mira, yo quiero que si este servidor falla, automáticamente el servidor virtual falla, se pase a otro servidor físico y siga trabajando, ¿verdad? Entonces, aquí, por ejemplo, en virtualización tenemos algo que es el Live Migration, que es la posibilidad de, ¿verdad? Digamos que el servidor pase hacia otro nodo del clúster, si estamos hablando en este caso de clúster, entonces pase automáticamente a otro nodo sin que necesariamente los usuarios se desconecten o tengan, digamos, en ese caso que reconectarse. A nivel de instancia podemos lograrlo, digamos, y de hecho el punto sería que más bien las aplicaciones en el Connection Timeout tengan contemplado la posibilidad de que si tenemos mirroring, que si tenemos cluster, pues hay un lapso de tiempo mientras nos está pasando esa instancia, está pasando, ¿verdad? Ese mirror hacia a otro servidor, es básicamente tomarlo en cuenta, ¿verdad? A nivel de stream de conexión de nuestras aplicaciones. Cuando hablamos también de clustering, bueno, lo podemos tener tanto a nivel de instancia como de virtualización, de log shipping, de mirroring y de always on. Entonces, dependiendo, ¿verdad? Digamos, el nivel de seguridad y el nivel de recuperación que podamos necesitar, pues cualquiera de las tres opciones nos quedaría bastante bien. En lo que es aislamiento de recursos, ¿verdad? Entonces, si yo quisiera tener un aislamiento, digamos, de TMDB, entonces, pues en virtualización ya lo tengo implícito, en instancias también lo tengo como tal, ya a nivel de bases de datos no, porque todas comparten en ese caso ese TMDB. Si yo quiero poner límites, por ejemplo, digamos, a nivel de virtualización instancia, a nivel de CPU, de memoria, sí lo podemos hacer, a nivel de base de datos no necesariamente. Podríamos hacer, si tenemos nuestras aplicaciones configuradas, pues utilizar el Resource Governor y ahí sí hacer una distribución de recursos también de memoria y procesador a nivel puede ser por usuario, puede ser por nombre de aplicación. Y ya digamos otras características como agregar, digamos, memoria en caliente, CPU en caliente, ¿verdad? Digamos que dependería pues también mucho del hardware que nosotros ahí tengamos. Luego hablamos, digamos, a nivel de administración, ¿verdad? Digamos, poder administrarlo todo de un único punto. Si yo necesito, digamos, instalar SQL Server, digamos, múltiples veces, pues ahí dependería a nivel de base de datos, no, a nivel, digamos, de instancias, pues sí lo ocuparíamos. Si utilizamos virtualización, podríamos tener una plantilla y utilizar esa plantilla, lo cual nos ahorraría bastante tiempo, ¿verdad? Entonces son opciones que tenemos también desde el punto de vista de administración. Entonces, recomendaciones un poquito más enfocadas, digamos, por área. Bueno, desde el punto de vista general para virtualización, bueno, pruebe las aplicaciones, ¿verdad? Digamos, si usan un nivel intensivo de red, por ejemplo, aquí es muy importante lo que se llama el SLA, ¿verdad? Digamos, el nivel de servicio que nosotros queremos brindar, ¿verdad? Cuánto es aceptable para nosotros que esté fuera en un momento dado la aplicación, siempre va a ser lo menos posible, definitivamente. Utilizar multipath, que es la característica de que tener múltiples caminos, múltiples áreas por donde yo pueda llegar precisamente, digamos, a mi almacenamiento. Utilizar que los discos virtuales que sean tipo SCSI para todo lo que es tipos de discos de datos de SQL Server, donde vamos a tener nuestros datos, nuestros logs, nuestro TNDB, esos discos que entonces sean tipo SCSI. No utilizar preferiblemente los discos de las máquinas virtuales sobre discos encriptados o discos comprimidos, eso pues nos va a afectar también a nivel de rendimiento. Todas los archivos como tal de las máquinas virtuales, excluirlos del escaneo del antivirus, ya que van a ser accesados múltiples veces en forma interna y para el antivirus se va a ver como un acceso más, entonces excluir esas carpetas donde están nuestras máquinas virtuales es muy importante. En Hyper-V, bueno, tenemos la posibilidad de utilizar el SLAT, que es una característica de los procesadores Intel y AMD que hacen que tenga mucho menos overhead, digamos, los hypervisors, las herramientas de virtualización. Entonces, desde el punto de vista del servidor donde va a correr nuestro Hyper-V, ese servidor
físico donde va a estar ejecutándose. Recomendaciones, reservarle por lo menos 2 gigas de memoria al sistema operativo del Hyper-V como tal. En muchas ocasiones, pues sumamos las máquinas virtuales, ¿verdad? Y lo calculamos que si tenemos 32 gigas de RAM disponibles, son esos 32 gigas los que deberíamos utilizar. Aquí la recomendación es no, que sumemos nuestras máquinas virtuales y que máximo, ojalá utilicemos 30 gigas de memoria y le dejemos 2, por ejemplo, en este caso al sistema operativo. Eso es muy, muy importante. Eh, Recuerden que aunque las máquinas virtuales por sí solas son independientes y se están ejecutando independiente, al fin y al cabo sí se están ejecutando sobre el Hyper-V. Entonces, ese servidor de Hyper-V requiere pues tener una cierta cantidad de memoria para él mismo poderse administrar eficientemente. Muy importante, digamos, un punto relevante para ustedes es la aplicación de parches, ¿verdad? Aquí tenemos la opción del Windows Server Core, que es menos la cantidad de parches que requiere, digamos, como tal, y menos eh, posibilidades de reinicio. Este es importantísimo. Bueno, cuando yo voy a administrar mi servidor de Hyper-V, preferiblemente debo tener una buena cantidad de tarjetas de red disponibles y Microsoft recomienda precisamente que una de esas tarjetas de red sea dedicada precisamente con fines administrativos para no competir con la carga que están llevando a cabo cada una de las máquinas virtuales. Normalmente no administra el servidor físicamente en el servidor, utiliza una consola remota, ¿verdad? Y cuando estamos hablando de procesos fuertes como lo que es el Live Migration, que es mover una máquina de un servidor a otro, utilizar redes, tarjetas de red, ¿verdad? De 1 gigabit o superior. Lo ideal, ¿verdad? Es que haya una tarjeta de red dedicada precisamente solo para llevar a cabo lo que se refiere a Live Migration. Luego hablamos un poquito, digamos, de recomendaciones, digamos, a nivel de LUM. Lo ideal es que nosotros, si vamos a utilizar un SAN, ese SAN tenga por separado precisamente un LUM para el sistema operativo del servidor de Hyper-V como tal y un LUMS por separado para los servidores de las máquinas virtuales. Eso es muy importante. Eso nos da una posibilidad de distribuir la carga y evitar de que si todos están en el mismo LUM existan cuellos de botella a nivel de IO. Recomendaciones, pues a nivel de rendimiento, pues el RAID 0+1, que es el que nos da pues el mejor pues rendimiento posible y también pues da un excelente nivel de protección. Si tenemos equipos que tienen sus discos duros físicos, pues esas se dejarían para los nodos del clúster y esos nodos precisamente ahí almacenaríamos el sistema operativo como tal del equipo y podría almacenarse también cierta información de las configuraciones de las máquinas virtuales, siempre dejando precisamente los discos duros de datos y todo en el SAN. Preferiblemente no estar ejecutando en el servidor de Hyper-V otras aplicaciones, que no sea el servidor de Hyper-V más el servidor de DNS más el servidor de HCP, sino que específicamente sea el servidor de virtualización. Y si pues por alguna razón tenemos que utilizar el Hyper-V Manager o el Virtual Machine Manager, no dejar sesiones activas porque están consumiendo recursos en el servidor como tal. Si vemos cada una de las servidores virtuales que vamos a tener nosotros ahí, esos servidores, la recomendación es que se comuniquen en forma individual, precisamente para evitar este cuello de botella. Entonces, ahí vamos a tener la posibilidad de asignarle una tarjeta de red individual a cada uno de los sistemas operativos GETS, los que están las máquinas virtuales como tal. Siempre que vamos a utilizar para SQL Server discos de datos, disco de logs, disco de TMDB, asignárselo como discos tipo SCSI, instalar los Integration Services de Hyper-V, que son las herramientas que hacen que se comunique más eficientemente el servidor con el hypervisor como tal. Si se van a utilizar, ¿verdad? Digamos, discos de longitud fija, pues una de las recomendaciones precisamente es el tamaño de ese disco duro, que es tomando en cuenta que se llevan a cabo actualizaciones, tomando en cuenta que se llevan a cabo instalación de parches, bueno, si ahí se instala algún otro tipo de aplicación, tomar en cuenta pues un tamaño mínimo más precisamente, digamos, el tamaño de la memoria, pensando en que siempre se tiene, digamos, ahí la opción de que si hay un dump, entonces que exista la cantidad necesaria para que se almacene ese dump en cierto momento. Y para archivos adicionales, bueno, ¿cuánto ocuparía la instalación de SQL Server, de Exchange, de SharePoint, de cualquier otro producto, digamos, que vayamos a instalar ahí? Entonces, desde el punto de vista de los discos, ¿verdad? En las versiones ya 2012 tenemos dos posibilidades. De hecho, tenemos discos VHD y tenemos discos VHDX.
Los VHDX están más, son mejores desde el punto de vista de rendimiento y son mejores también desde el punto de vista de susceptibilidad a fallos. Entonces la recomendación es siempre que podamos es utilizar discos VHDX. Esos discos virtuales que estén conectados a una tarjeta SCSI. Podemos usar discos Pastrock que se conectarían directamente al storage o podríamos utilizar Fixed Size, digamos, para las máquinas virtuales que vamos a estar hospedando. Ambos tienen sus pros y sus contras, ¿verdad? Por ejemplo, las máquinas virtuales que utilizan discos VHX, pues son más fáciles de mover que las que utilizan en este caso Pastrock. Tiene la ventaja de que le podemos hacer snapshots, tiene la ventaja de que podemos hacer exports, y ciertos detalles, ¿verdad? Importantes que hay que tomar en cuenta. Lo importante es que tal vez sí sean discos de longitud fija, que sean fixed size. Obviamente, pues si tenemos la posibilidad que nuestro storage trabaje con SSD, pues mejor también. Los discos de estado sólido tienen un nivel de IOPS muchísimo más alto, por lo tanto los tiempos de respuesta de leer nuestras máquinas virtuales y trabajar con nuestras máquinas virtuales, pues va a ser mucho mejor. Y qué más que SQL Server, que es pues una de las aplicaciones más intensivas de IO que podríamos nosotros implementar. En cuanto a iSCSI, ¿verdad? Las recomendaciones normales para redes, utilizar, por ejemplo, digamos, Jumbo Frames para que sea un tamaño más grande de frame y nos ayuda a que sea más, no haya cuellos de botella en ese sentido. Utilizar redes, en este caso, dedicadas para iSCSI, no tener una tarjeta donde estamos conectándonos al storage con iSCSI y que esa misma tarjeta la utilicen las máquinas virtuales, sino que sea una tarjeta, en este caso, independiente. Si vemos que hay servicios que en las tarjetas red de la iSCSI no estamos utilizando, es habilitar, por ejemplo, el file sharing y todo eso, digamos, para que no tenga ningún problema. Luego, ¿verdad? Utilizar iSCSI en el servidor como tal de Hyper-V y utilizar el iSCSI también en los servidores guest, en las máquinas virtuales que tenemos. Adicionalmente a este ambiente, que es el que conocemos nosotros en Hyper-V, aquí tenemos pues varios conceptos, ¿verdad? Hay un concepto en donde hablamos pues de tener ambientes virtualizados y tener, digamos, nubes, y tenemos entonces Hyper-V como una muy buena herramienta para lo que son nubes privadas, en donde tenemos nuestros servidores en nuestra empresa, ahí es donde vamos a poner nuestras máquinas virtuales, ahí las vamos a configurar como tal. Tenemos también pues el concepto de nubes públicas y ahí entra precisamente el concepto de poner un SQL Server también en un ambiente tipo Windows Azure. Entonces ahí hablamos un poco de que hay ciertas recomendaciones si nosotros vamos a utilizar también nuestros servidores en Windows Azure, pues por ejemplo, digamos el tamaño de máquinas virtuales, ¿verdad? Eso es importante, bueno, máquinas de S3 o superior para Enterprise Edition, de S2 superior para Standard Edition. De hecho, ahora en Azure está cambiando constantemente, ahora hay pues más niveles de máquinas, ahí lo vamos a ver dentro de un momento. En lo que es almacenamiento, bueno, dentro del almacenamiento de Azure tenemos lo que es el Premium Storage, que son discos más rápidos, son discos SSD. Mantener, digamos, la máquina virtual en la misma región que el Storage Account, que es el que asocia precisamente la parte de almacenamiento. Si vamos a utilizar redundancia, pues depende de lo que queramos llevar a cabo, utilizar esa redundancia, pues desde el punto de vista del rendimiento es mejor deshabilitar que no sea geográfica esa redundancia. A nivel de discos, pues por lo menos lo mínimo sería separar un disco con blocks y un disco para datos y TMDB. No utilizar, digamos, el sistema operativo, el disco del sistema operativo o los discos temporales que tienen las máquinas en Windows Azure para las bases de datos. Eh, los discos, en el momento que se le asignan a una máquina virtual, uno le puede indicar si tiene caché a nivel de lectura. Para datos, si tienen DB, es una buena práctica, para el de logs, en este caso no. Y algo muy interesante es que nosotros vamos a configurar los discos ahí en Azure y esos tienen una cierta cantidad de IOPS, digamos por segundo, de IO por segundo asignados. Nosotros dentro de las recomendaciones es utilizar stripe sets y esos stripe sets dentro del sistema operativo lo que hacen es siempre las recomendaciones normales, formatear los discos con los allocation unit ahí recomendados. ¿Qué cosas podemos recomendar también a nivel de IO como tal, verdad? De nuestras bases, llenar el sistema operativo de ceros, por ejemplo, los archivos cuando se crean, el crecimiento automático, entonces dar
digamos, a nuestros estar creciendo comúnmente. Cuando se instala y se utiliza una los archivos ahí en C, ¿verdad? Entonces mover más bien, digamos, esos archivos a, eh, a discos, igual, digamos, el archivo de log también ahí, y configurar pues para que el SQL Server sepa que cuando va a crear base de datos, pues lo haga ya en estos archivos de datos, sino en el default, que en este caso es este C. Entonces, vamos a conversar un poquito, digamos, vamos a ver varios ejemplos de esos más adelante. Cuando vamos a llevar a cabo una implementación virtualizada, pues a veces cuesta un poquito determinar cuáles de mis servidores son susceptibles a virtualizar, cómo debería ser, qué características deberían tener. Hay una herramienta muy buena que tiene Microsoft que se llama MAP. El MAP es una herramienta que, entre otras cosas, realiza un inventario de los entornos que nosotros tenemos y nos permite instalar digamos, nos permite visualizar cuál es los diferentes hardware que tenemos en nuestros equipos, las características, y algo muy importante es que permite hacer un análisis del comportamiento y del uso de los servidores. Eh, en la mayoría de lugares que a mí me ha tocado llegar a hacer implementación de este tipo, pues se tiene el concepto de que para virtualizar yo lo que tengo que tener es exactamente el mismo, la misma cantidad de recursos que tengo en el equipo físico, lo debería poner en el virtual. Y algo muy interesante es que nos hemos encontrado que tal vez en el 90% de las ocasiones ejecutamos el map y nos damos cuenta que los equipos físicos que se tienen trabajando en realidad están subutilizados y que a la hora de pensar en virtualización podrían requerir menos recursos de los que tal vez teníamos nosotros implementados en el momento, digamos, de hacerlo físico, la implementación. Esta herramienta nos va a ayudar precisamente a eso. Vamos a ejecutarla, dejamos la herramienta ejecutándose una semana, 2 semanas, eso nos va a dar una estadística y un promedio excelente del uso de los recursos a nivel de ese servidor, tanto en memoria, CPU y OPS. Entonces, si no estamos seguros, digamos, qué podríamos virtualizar o no estamos seguros cuáles serían los requisitos o las características ideales de esa virtualización, esta herramienta sería una excelente opción para ayudarles a tomar estas decisiones. Entonces, vamos a hablar ahí de diferente. En este equipo, bueno, yo tengo un Hyper-V. Este Hyper-V, que es con la herramienta que normalmente pues yo trabajo, pues es el que me permite tener implementadas las diferentes máquinas virtuales. Es el motor, es el hypervisor que Microsoft tiene en los diferentes Windows Server. Y ahora pues también los tenemos en Windows 8, en Windows 10 también disponible. En nuestro caso, pues, ¿qué consideraciones importantes debemos tomar en cuenta? Bueno, después de implementar precisamente nuestro Hyper-V, tenemos áreas aquí, digamos, como el Virtual Switch Manager. Este Virtual Switch Manager lo que me va a permitir a mí es tomar diferentes tarjetas de red que yo tengo en mi equipo y asociárselas a Hyper-V para poder asociar precisamente esos Virtual Switch Manager a las diferentes máquinas virtuales que yo tengo. Hablábamos que preferiblemente la recomendación, ¿verdad? Es que si voy a tener múltiples servidores ejecutándose que van a ser accesados por una cantidad grande e importante de usuarios, entonces que lo ideal es que cada uno tuviera una tarjeta de red asociada en forma individual. Si vamos a la recomendación más ideal todavía, es que yo tenga múltiples tarjetas de red pero que a nivel del sistema operativo hagamos un team, hagamos un equipo. Entonces yo tengo 4 tarjetas de red, entonces yo podría hacer un team de 2 tarjetas de red y otro team de 2 tarjetas de red. Eso tiene la ventaja de que estamos dándole pues el doble, en este caso de ancho de banda para trabajar, y además de eso estamos pensando en alta disponibilidad. ¿Cuál sería la idea? La idea es que a la hora de presentárselo, en este caso, a Hyper-V, para Hyper-V sería transparente si abajo hay 1 o 2 tarjetas, él lo vería como una sola tarjeta y crearíamos un switch asociado precisamente a esa tarjeta, que en realidad por debajo son 2, 3, 4, etcétera, digamos, dependiendo del team que se vaya a formar. Eso, como les reitero, nos daría la ventaja de tener el más ancho de banda disponible y muy importante, alta disponibilidad. Ahora, cuando venimos aquí, pues básicamente lo que le podemos decir es qué tipo de tarjeta vamos a utilizar en Hyper-V. Bueno, una privada es para que se comuniquen solo las máquinas virtuales.
La internal es para que se comuniquen las máquinas virtuales con el equipo físico como tal. Y tenemos también lo que es el external, que es el que en este caso tal vez nos interesaría. Al decirle que queremos crear un nuevo switch virtual, él lo que me va a mostrar es las tarjetas físicas que el servidor tiene disponibles. Que ahí, le reitero, si hacemos un team, lo que me mostraría pues sería el team que hayamos nosotros creado ahí con el sistema operativo. Aquí la idea sería precisamente tener preferiblemente un virtual switch para cada una de las diferentes cargas de trabajo que vayamos a tener. Por ejemplo, si vamos a tener múltiples servidores de SQL Server, pues podríamos tener múltiples virtual switch, dependiendo pues, de la cantidad de tarjetas de red que tenga nuestro servidor. Y ojalá podamos asignarle a cada uno de nuestros servidores de SQL Server, pues un camino diferente para salir, para que no compita a nivel de red con los otros servidores que tenemos disponible. Otra ventaja de estos Virtual Switch es que yo puedo tener dentro del mismo servidor de virtualización servidores que tal vez no requieren tantísima carga, que los utilizamos ahí para otras tareas que tienen poco uso, digamos que son igual de importantes, pero no tan críticos a nivel de procesamiento de red. Y entonces lo que podríamos hacer es tener un virtual switch y un mismo virtual switch lo podríamos asociar a varias máquinas virtuales. Esas que sabemos que también no necesariamente son de carga intensiva de red. Ahora, las máquinas que sabemos, como las de base de datos, que sí son de, traen muchísimos datos, envían muchísimos datos, esa es la recomendación, es que estuvieran precisamente asociadas a un virtual switch independiente que por ende está asociado a una tarjeta o un team como tal. Entonces aquí, por ejemplo, tenemos varios, ¿verdad? Algunos que están asociados a tarjetas físicas, bueno, otros para pruebas es muy útil también, por ejemplo, digamos las private para hacer pruebas entre las máquinas virtuales. Ahora, estas máquinas virtuales que tenemos aquí, bueno, van a salir por uno de esos virtual switch y nosotros le vamos a asignar lo que son precisamente los discos duros donde van a almacenar la información. Entonces, aquí nosotros vamos a ver que a la hora de indicarle que queremos generar un nuevo disco duro, vamos a tener aquí tres opciones como tal. El UHD, que es el que teníamos en versiones anteriores, son las primeras versiones de discos duros virtuales. Bueno, ese soporta hasta 2 teras, hasta 2040 gigas. Es el que venía desde Windows Server 2008, ¿verdad? Que teníamos las primeras versiones de Hyper-V. Sin embargo, bueno, a partir de Windows Server 2012 tenemos algo que es los VHDX. Este básicamente tiene dos diferencias, digamos, uno es que soporta ya discos de hasta 64 terabytes de tamaño y adicionalmente, ¿verdad? Digamos que es más consistente en si hubiera algún problema de fallos, si hubiera alguna caída del servidor, son más resistentes, por decirlo, digamos así, a un fallo de ese tipo. Este formato, ¿verdad? No existe de Windows 2012, Windows 2008 para atrás, entonces pues es un factor a tomar en cuenta. Si yo todavía tengo servidores de Hyper-V de 2008, pues el tipo de disco sería mejor VHD por si necesitáramos migrarlo en algún momento. Si ya sabemos que son de 2012 en adelante, pues lo ideal sería hacerlo con VHDX. Ahora, dentro de los tipos de discos como tal, tenemos tres posibilidades, que es el que el disco se expanda dinámicamente, que es conforme se le va cargando datos, lo vaya generando, y tenemos el disco de longitud fija. En este caso, lo ideal para SQL Server es que siempre lo hagamos como disco de longitud fija. Entonces, por ejemplo, si nosotros vamos a tener ahí un disco precisamente para datos, ahí está la ruta, bueno, donde van a quedar los discos duros como tal. Este sería, ¿verdad? Si nosotros le indicamos un disco de longitud fija, ese disco va a tener el tamaño, voy a decirle aquí, eh, lo voy a poner muy pequeñito, más que todo porque dura un ratito en el proceso ahí de creación. Una de las diferencias que vamos a ver aquí es que cuando yo creo un disco de este tipo, él sí va a utilizar todo el espacio que nosotros le dijimos en el momento, digamos, de la creación. Entonces, si yo le digo que es un disco duro de 20 gigas, de 100 gigas, de 800 gigas, de 300 gigas, ese es el espacio físico que ese disco va a utilizar. Por lo tanto, es un factor que es importante tomar en cuenta. Normalmente, la mínima distribución posible que nosotros le diríamos, ¿verdad? En este caso es un disco para cada una de las áreas de SQL Server. Un disco para datos, un disco para logs, un disco para TMDB y un disco para backups. En este caso, la recomendación para el disco de datos, para el disco de logs, para el disco de TMDB, ¿cuál sería? Bueno, sería
que lo dejemos siempre en longitud fija, que eso es muy importante. Entonces, ese disco, digamos este de longitud fija, tiene la ventaja de que tiene preseleccionado, preapartado el espacio, entonces tiene pues menos fragmentación y tiene menos overhead a la hora de rendimiento porque no tiene que estar creciendo conforme le van a llegar los datos. Sin embargo, podría haber otro tipo de discos que sería interesante analizar, ¿verdad? Cómo dejarlo en forma dinámica, como por ejemplo el disco de respaldos. El disco de respaldos puede ser que no necesariamente queramos que esté ya preasignado ese espacio. Este yo le puedo decir que es de 20 gigas, digamos, sin ningún problema, porque él no va a utilizar exactamente ese espacio. Entonces ven que aquí, digamos, en esta carpeta de discos duros, están los discos que se acaban de crear. La diferencia que podemos observar importante, básicamente es esto, ¿verdad? Que el disco que pusimos de longitud fija, pues ya está ocupando ese espacio físico como tal, vean que es 1 giga cada uno, mientras que el disco de respaldos como tal, lo que está ocupando es apenas 4096 KB, porque es de longitud dinámica. Después de eso, ¿qué necesitamos? Bueno, necesitamos una máquina virtual. Entonces vamos a decirle que este servidor que vamos a tener acá va a estar almacenado en esta ruta. Y ese servidor como tal, ¿de qué tipo va a ser? Bueno, para sistemas operativos de 32 bits y anteriores también de 64, se utiliza lo que es la generación 1, es de versiones 2008, digamos de Hyper-V, y está la generación 2, que es cuando ya se quiere utilizar Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, quiere instalar un Windows 8, digamos también ahí. Entonces, ya que son las nuevas, digamos, el recomendado, porque ya trae todas las nuevas características de virtualización. Esto es muy importante desde el punto de vista de servidores para SQL Server. Vamos a quitarle este check. No queremos que use memoria dinámica, sino que la recomendación para SQL Server es que los servidores de SQL Server siempre estén de memoria fija, no sean en este caso de memoria dinámica. Vamos a decirle a qué switch se va a conectar. Entonces vean que aquí nosotros le podemos decir a cuál de los switches existentes es que esta máquina virtual se va a conectar. Él nos va a decir que necesita un disco duro para el sistema operativo y entonces él crea este 127 gigas, digamos, el sistema operativo luego. Ahora, ¿qué hacemos con esa máquina virtual, verdad? Como tal, nos venimos aquí a Settings y le vamos a decir que queremos agregarle otras tarjetas SCSI. ¿Hasta cuántas tarjetas SCSI? Bueno, le podemos nosotros ahí asignar. Vean que le podemos asignar hasta 4 tarjetas SCSI. Entonces usted dice, ¿para qué vamos a asignarle tarjetas SCSI? Bueno, porque una de las recomendaciones es que cada uno de los grupos de discos que vamos a utilizar en nuestro servidor de SQL Server tenga un canal exclusivo de comunicación. Entonces le vamos a asignar una tarjeta SCSI a cada uno. Yo vengo a la primera tarjeta SCSI y le digo que ese señor va a contener el disco de datos. Me vengo a la segunda tarjeta y le digo que va a contener logs. Me vengo a la tercera tarjeta y le digo que va a contener TMDB. En este caso, vamos a compartir esa última también con el disco de respaldos para que lo tengamos ahí disponible. ¿Qué otras consideraciones importantes aquí? Procesadores. Bueno, ¿cuánto es el procesamiento que necesitamos para este servidor de SQL Server? Aquí algo importante es la ejecución de una herramienta como el MAP. Eso les va a dar una muy buena idea de lo que ustedes tienen en este momento trabajando, cuánto podría ser lo que requerirían. Si yo tengo un servidor de 8 procesadores, pero ejecuto el map y me dice que lo que estoy utilizando es un 40%, pues ya sabemos que no necesariamente ocupamos esos 8 procesadores. Y a nivel de memoria, como les comentaba, no va a habilitar lo que es dinámico, sino que sea, digamos, a nivel fijo, para que no tenga que solicitar SQL Server al sistema operativo de la memoria y que el servidor, digamos, se la haga llegar. Bien, aquí tenemos, bueno, un servidor de SQL Server que se está ejecutando. Ese servidor como tal, pues lo que tiene es una instalación normal ahí de SQL Server. Como podemos ver, eso es lo que veríamos representado con esos 4 discos que nosotros le acabamos de agregar. Lo que veríamos es uno para el sistema operativo y tendríamos un disco de datos, un disco de logs, un disco de backups, un disco de TMDB. Ahora, el que sean máquinas virtuales, juegan pues las mismas recomendaciones que siempre hemos hablado. Si yo me paso a ese, que es el servidor donde tengo lo que son bases de datos, entonces vamos a hablar de que le ejecutamos ahí un chkdsk. ¿Cuál es la recomendación
de Allocation Unit precisamente para nuestro disco de datos. Bueno, básicamente para nuestro disco de datos estamos hablando de 64K. Por lo tanto, vean que esta máquina virtual, así como se está ejecutando, bueno, desde el punto de vista de representación como tal, tiene asignados, ¿verdad? 4 procesadores, aquí los podemos ver, y tenemos asignado en este caso, bueno, 2 gigas de RAM. Entonces, esta memoria que está asignada desde el Hyper-V es una memoria de tipo fija y tenemos 4 procesadores específicamente para esta máquina virtual. Eso nos puede ser muy útil también en la parte de licenciamiento, porque también pues, se adquirirían las licencias dependiendo de la cantidad de procesadores virtuales que tendríamos en este caso disponibles. Ahora, cuando vamos a virtualizar, alguna de las cosas que a nosotros nos preocupa un poco, pues es el tema, los temas de rendimiento. Hay una serie de herramientas que nosotros podríamos utilizar. Hay una herramienta que se llama DiskMark. Esta herramienta lo que me permite es hacer pruebas secuenciales, pruebas, digamos, aleatorias sobre el servidor, sobre el disco, digamos, que yo le especifique, para ver, digamos, cómo andan las lecturas y las escrituras a nivel de megabytes por segundo. Entonces, esta es una herramienta como de primera etapa de poder generar, digamos, una información bonita, digamos, en ese caso, por lo menos de tener una idea cómo se están ejecutando esos discos. Eso usted lo podría poner en su servidor físico, captura los datos que va a generarle, digamos, esa herramienta y luego toma esos datos y lo compararía con el servidor, por ejemplo, que tendríamos. Esta es una, digamos, de las herramientas. Esos son unos de los resultados que nos arrojaría, bueno, cuántas lecturas en megabytes por segundo y escrituras, dependiendo, digamos, si es secuencial, si es aleatorio, y eso lo podríamos ejecutar después sobre nuestra máquina virtual para ver precisamente cómo se llevaría a cabo ese rendimiento para ver si es equivalente o parecido o no a lo que tendríamos en el servidor físico. Igual hay otras dos herramientas ahí muy interesantes, una que se llama SQL.io, que curiosamente es un nombre que no está muy bien, porque en realidad no necesariamente es solo para SQL, en realidad es una herramienta de medición de disco. Esa herramienta lo que me permite es hacer ejecuciones de este tipo, decirle, bueno, yo quiero que me pruebe cómo anda la parte de read, cómo anda la parte de write en este caso, y digamos si es random, si es secuencial, en bloques de 8, en bloques de 64, que para SQL son importantes, ¿verdad? Esta herramienta es bastante útil. Y tenemos otra que simula ya cargas, pero a nivel de SQL Server como tal. Esa se llama SQL IOSIM. Digamos que son procesos también de estrés sobre el sistema de discos, pero más parecido tal vez a los procesos que SQL Server llevaría a cabo. Esas 3 herramientas son gratis, por lo tanto son una muy buena alternativa, digamos, que podemos utilizar para medir el rendimiento antes de que se lleve a cabo, digamos, la migración de nosotros hacia ¿verdad? A ese ambiente virtual. Ahora, el otro escenario que tenemos por ahí es utilizar precisamente, pues, Windows Azure. Esta maquinita que estábamos viendo inicialmente. Bueno, esta está hospedada aquí en este Hyper-V que yo tengo en mi máquina. Esta otra que vamos a ver acá, esta que tenemos en este momento, esta otra está hospedada en Windows Azure. Aquí podemos ver que este servidor a nivel de discos, ¿verdad? Lo que contiene pues es el disco del sistema operativo, y como recomendación entonces tenemos 2 discos en este caso de datos, 2 discos de logs y 2 discos de TMDB. Ahora, podríamos tener solo uno perfectamente bien, no hay problema. ¿Verdad? Aquí parte de lo que quiero mostrarles es que una de las recomendaciones que tenemos ahí en Windows Azure es tener varios discos para que la cantidad de IOPS que nosotros vamos a tener. Ahora, dentro de la máquina virtual, como tal, vean que aquí ahorita nosotros tenemos 2 discos de datos, 2 discos de logs, 2 discos de TMDB. Si yo me voy en este caso a la máquina virtual, ahorita lo que yo tengo aquí representado es mi sistema operativo, es un servidor de SQL Server y tengo un almacenamiento temporal que lo traen todas las máquinas de Windows Azure, y tenemos un área aquí de datos, pero vean que se ve como uno solo. Aquí yo tengo 2 discos duros para datos, pero desde el punto de vista del servidor se ve como uno solo. Y no tengo más discos, cuando tengo también discos para logs y discos para TMDB. Dentro de las recomendaciones, los de datos y los de TMDB tienen el caching habilitado, los de logs no tienen, en este caso, el caching habilitado. Yo vengo acá al Server Manager
y me voy a la parte de almacenamiento. Y en Windows Server 2012 tenemos algo que se llaman los storage pool. Entonces, lo que vamos a hacer es generar un nuevo storage pool. Vamos a decirle que esto es el disco de logs. Digamos, ahorita ya tenemos uno ahí, que es el disco de datos de SQL. Este vamos a decirle que es el disco de SQL de logs. Y le vamos a decir cuál de los discos están representados. Si ustedes ven acá, digamos, yo tengo los de logs, son de 512 gigas, los de TMD en este caso son de 128. Vamos a decirle en este señor que estos dos discos, que son los dos que yo tengo asignados para logs, van a formar parte de ese storage pool. Él crea, digamos, un objeto, en este caso tipo storage pool, y le voy a decir que quiero crear de una vez un disco duro virtual. Entonces él me dice, bueno, con ese storage pool que usted tiene ahí disponible, que ahorita tiene una capacidad de 1023 gigas enteras, digamos, ahí tenemos disponible. Entonces vamos a decirle que este es el disco para logs. Ese disco para logs, él me dice, bueno, lo quiere usted simple, lo quiere, digamos, en espejo, ¿verdad? Lo quiere con paridad, que es el tipo RAID 5, tipo RAID 1, y en este caso un stripe set sin paridad, que sería tomar todos los datos y distribuirlos a través de esos discos. ¿Por qué tal vez no necesariamente hacemos aquí un mirror? Bueno, porque en realidad ya el storage premium que tenemos aquí asignado en Azure, estos discos ya están como tal, de hecho, en alta disponibilidad. Adicionalmente, hay unas características en Azure que se llaman los availability sets, que también pues podemos aumentar también ese nivel de alta disponibilidad como tal. Voy a decirle en este caso que es simple, le voy a decir que es de tamaño fijo y me dice cuánto tamaño quiere asignar. Le voy a decir que todo, el espacio total, digamos, del área de logs. Entonces, lo que me va a generar es un disco duro virtual y aprovechamos y de una vez en este caso generamos un volumen. Entonces voy a decirle que todo, que el tera completo lo vamos a utilizar, que como este es para logs, va a ser L. Y en este caso no vamos a cambiarle la location unit. Si este fuera el disco de datos, recuerden que le vamos a decir que entonces esté en 64K. El logs normalmente, digamos, no está en 64. Aunque también aquí en las máquinas virtuales, digamos de Azure, parte también de la recomendación es que podría estar también en 64K. Y vean que entonces aquí yo le digo que va a quedar, digamos, como L. De ahí en adelante, nosotros lo que tenemos es, ¿verdad?, la posibilidad de tener una unidad más, digamos, con la cual podemos nosotros trabajar. Ya tenemos aquí L asignado y yo puedo venir y decirle que tenemos una carpeta de logs. Entonces, lo interesante es que al hacer esto, aunque yo estoy viendo un disco por debajo, en realidad estoy trabajando con dos discos de los que están en Azure representados. Eso es lo que estoy haciendo es sumando los IOPS, por lo tanto, buscando obtener el mejor rendimiento posible. ¿Qué debo hacer después de eso? Bueno, el SQL Server que se instala, cuando se instala la máquina virtual, se instala pues con los directorios por default en C. Aquí yo voy a venir a las opciones de Database Settings y yo le voy a decir ahora que entonces ya no va a estar en C, sino que en ese base de datos va a ser el área de los datos y en el logs va a ser el área que va a tener de los logs, que es una de las cosas que le cambiamos en este caso de configuración al SQL Server, pues para que él sepa que ahora cuando vayamos a hablar de almacenar base de datos va a estar acá, cuando hablamos de almacenamiento de logs va a estar en este otro disco, que por debajo entonces representaría básicamente discos duros, ¿verdad? Diferentes y estaríamos aumentando entonces la capacidad de IOPS que tenemos. Ahí tal vez para terminar, nada más para mostrarles, cuando se utiliza, digamos, en Azure, esta máquina que yo les estoy mostrando acá es una máquina que ya tiene SQL Server ahí implementado. Cuando yo le digo que quiero yo agregar una máquina virtual, esa máquina virtual, digamos, hay diferentes tipos de máquinas que se pueden utilizar. Una de las máquinas que podemos utilizar es esta que es un servidor de SQL Server. Al decirle que es un servidor de SQL Server, él me dice, bueno, esa máquina ya va a traer implementado SQL Server. ¿Qué es lo que usted necesita? Bueno, mira, yo lo que necesito es un SQL Server 2012 Enterprise sobre un Windows Server 2012 R2. Aquí me dice, lo quiero en modo clásico o en modo, digamos, Resource Manager. Entonces, que es tener
agrupados los diferentes componentes de una solución completa que yo tengo dentro de un objeto ahí en Azure para más facilidad de administración. Entonces, aquí ven que él me va a solicitar, por ejemplo, bueno, un nombre para la máquina, me va a solicitar un nombre, digamos un password, y luego, digamos, yo le voy a especificar cuál es, digamos, el tipo de máquina virtual que vamos a utilizar. Entonces, aquí yo le puedo decir si utiliza, digamos, un resource group o si utiliza uno de los que ya está, digamos, ahí existente. Y le digo dónde lo voy a ubicar dentro de las áreas que tiene Microsoft. En este caso, vean que, digamos, dice Central USA. Yo le puedo decir diferentes ubicaciones geográficas. Pues aquí pensaríamos que, pues, si está más cerca de donde nosotros estamos, pues mejor, ¿verdad? Digamos, en este caso. Y aquí tal vez mostrarles nada más las características de las máquinas que tendríamos ahí disponibles. Aquí vean que hay un DS13, DS14, aquí podemos ver un montón de máquinas más, ¿verdad? Dice, bueno, cuántos core, digamos, va a tener, cuántos gigabytes de memoria va a contener ese servidor. Y algo muy importante para nosotros en SQL es esta área que dice discos de datos. Los data disk son precisamente los discos donde pondríamos nosotros la información de SQL Server. Entonces, vean que aquí este va a tener la posibilidad de tener 16 discos de datos, este 32, este 16 tienen son discos, digamos, en este caso SSD, y pues la recomendación es que sea Premium Disk, o sea que el storage que se va a utilizar sea Premium Storage. Entonces ven que ahí yo selecciono la máquina y adicionalmente, entonces lo que voy a hacer es decirle, por ejemplo, en la parte de storage, ¿verdad? Si es Premium es estándar, Premium es el recomendado desde el punto de vista, en este caso de rendimiento, le puedo configurar, digamos, la red, le puedo configurar, digamos, el IP que va a tener asignado, y esa es la máquina que nosotros crearíamos en este caso, con estas características. Adicionalmente, lo que él va a hacer es instalarme el Windows, configurarme la máquina, dejármela activa, y de una vez va a traer SQL Server implementado, la versión que nosotros le especificamos al inicio. Entonces, eso es parte, digamos, de las opciones, ¿verdad?, interesantes que tenemos. Y ese concepto, como les decía también, de los grupos de recursos, también muy interesante, porque precisamente es una de las formas en que se agruparía toda una solución de nuestra empresa y para que sea más fácil administrarla, moverla si fuera el caso. Entonces, es una de las opciones que tenemos ahora interesantes. Aquí podemos ver los diferentes, digamos, recursos que tenemos asignados, ¿verdad? Y podemos agregar, si fuera el caso, digamos, más recursos. Entonces, nuestra máquina virtual, digamos, que tenemos, es esta que estábamos viendo hace un ratito. Esa es la que tiene asignado los diferentes discos y que nosotros lo que hicimos pues para aumentar la capacidad de IOPS, entonces fue a través de los storage pool del sistema operativo, unir precisamente, digamos, esos discos duros. Entonces nos da un excelente, digamos, comportamiento desde el punto de vista de rendimiento y pues igualmente para que usted lo pueda probar, pues entonces utiliza esas tres herramientitas que comentábamos hace un rato, pues para que usted pruebe los IOPS y vea que pues le da el rendimiento que usted esperaría para poder migrar sus servidores, si fueran físicos, a un ambiente, en este caso, virtualizado. Entonces vean que aquí hemos visto dos posibilidades. En una red privada utilizaríamos entonces Hyper-V con sus diferentes ahí recomendaciones, y si quisiera utilizar redes públicas, pues entonces también estamos hablando de un servidor, en este caso en Windows Azure. Eso era lo que teníamos planeado para mostrarles, para que nos tuviéramos una idea, pues, de cuáles son las recomendaciones generales, ¿verdad?, que podemos tener desde el punto de vista de un SQL Server, ya no en nuestros servidores físicos que estamos muy acostumbrados, sino en un ambiente virtualizado. De hecho, en mi caso, yo tengo ya, no sé, una buena cantidad de tiempo en donde es de los 50 servidores que puedo haber implementado, uno es físico. El resto, por todas estas ventajas que hemos hablado, definitivamente que están virtualizados, ya que funcionan muy bien, el rendimiento es excelente, la facilidad de administración y el ahorro de recursos es súper importante. Entonces, no sé si habrá, digamos, nos da tiempo para alguna preguntita. Don José, estaba por ahí. Sí, estamos un poquito pasados de tiempo, pero vamos a contestar una o dos. Y si nos puedes recordarle el correo electrónico, Carlos, para la gente que tenga más preguntas. Ajá, voy a poner
por acá. Esta es la dirección del grupo de usuarios de SQL de Costa Rica. Si gustan pueden ingresar ahí, ahí en Contáctenos, es a mí al que me llegan los correos. Ahí con mucho gusto los estaríamos respondiendo todas las duditas que tengan de lo que hemos conversado hoy. Ok, te paso una primera de Lucas Fernández. Dice, en el caso que yo tenga montado un clúster de Hyper-V con ambos nodos activo-activo y que las VM se muevan dependiendo del consumo de lo pue- que lo pueda hacer mediante aprovisionamiento de discos SCSI, LUMS. No está muy clara la pregunta, pero no sé si la entendió. Y sí, ya, bueno, dos cosas. Una, si es un clúster de servidores, una de las cosas que hay que tomar en cuenta es la memoria. No, ya yo voy a tener, digamos, 5 máquinas en un nodo activo, 5 máquinas en ese nodo activo. Normalmente, si tenemos los servidores de 64 gigas, buscaríamos no asignarle toda la memoria a esas 5 máquinas, pensando en que en algún momento, si fallara el nodo uno, todas las máquinas tendrían que residir en ese caso, ¿verdad? En el nodo 2. Entonces, un factor importante pensando en un activo activo es que la cantidad de memoria disponible, por decirlo de alguna manera, deberíamos pensar que es la mitad de cada uno de los nodos, pensando en que en algún momento, en un fallo completo de uno de los nodos, todas las máquinas residirían en un solo nodo. Entonces, desde ese punto de vista de memoria sería tomarlo en cuenta. Y desde el punto de vista del LUN, sí, definitivamente la recomendación sería que si yo tengo múltiples máquinas virtuales, preferiblemente cada máquina virtual esté en un LUN independiente para que no compitan entre sí, porque yo llego a muchos lugares donde lo que hay es un solo espacio grandote donde están las máquinas virtuales y en ese mismo espacio grandote están el disco de datos, el disco de logs, el disco de TNDB de SQL Server. Obviamente eso hace que compitan entre ellos y que el rendimiento no sea el ideal. Entonces, una opción podría ser, ¿verdad? Entre otras cosas, pues tener un LUN como mínimo para las máquinas virtuales, sistemas operativos como tal, y un LUN por aparte para datos, ojalá uno para logs, ojalá uno para TNDB. Mientras más caminos haya para llegarle a los diferentes discos, mejor sería el rendimiento. Entonces, preferiblemente, si tuviéramos LUNs independientes, sería la recomendación. Muy bien. Entonces, ¿cuál es la diferencia de tener alta disponibilidad en clúster DB en ambientes físicos o ambientes virtuales? En realidad, digamos, no como tal, la diferencia es que si yo tengo dos nodos de SQL Server y son servidores de SQL Server como tal, tengo un almacenamiento, en ese caso, ¿verdad? Compartido. Bueno, tengo un solo nombre, tengo un solo IP. Tal vez la ventaja clúster es el hecho de que si tengo que darle mantenimiento a uno de los nodos, yo puedo tomar los servicios de SQL Server y moverlo al otro nodo del clúster de SQL Server. Si tengo un clúster de Hyper-V, en realidad lo que tengo virtualizado y en alta disponibilidad es la máquina virtual como tal. Entonces, si ocupara hacerle algún mantenimiento a esa máquina virtual como tal, si no tengo tal vez dónde mover los servicios de SQL Server. Puedo mover la máquina virtual de un nodo de Hyper-V hacia el otro nodo de Hyper-V, lo cual me da alta disponibilidad a nivel de la máquina como tal. Si tal vez lo viéramos como algún mantenimiento específico en el servidor de SQL Server, en ese sentido tal vez es lo que sí no tendríamos, porque el servidor de SQL Server es uno solo. Yo digamos, si para hacer algún mantenimiento, sí voy a bajar los servicios de SQL Server como tal. Tal vez es una diferencia entre tener un clúster de SQL Server y un clúster, ¿verdad? En este caso de Hyper-V. Ahora, ¿qué se hace en esos casos? Porque siempre es mejor aprovechar la característica de virtualización. ¿Qué es lo que se hace? Normalmente lo que hacemos nosotros es que tenemos una máquina virtual con SQL Server trabajando, la que está en línea, y tenemos un mirror en el otro nodo si fueran un clúster de Hyper-V, dos nodos, tenemos dos máquinas virtuales. Una de trabajo, digamos que es la que está online, y tenemos un mirroring, o si fuera el caso, un Always On, un grupo de disponibilidad en otro equipo. Entonces, si tuviéramos que darle mantenimiento a la máquina virtual de SQL Server, pues básicamente, si es un mirror o un Always On, movemos las bases de datos para que queden activas en el servidor de Mirror o de Always On. Ahí sí podemos bajar, subir el servidor, aunque sea, ¿verdad? Digamos, virtual, porque la carga la estaría asumiendo la otra máquina virtual. Entonces, básicamente esa es una consideración que habría que tener, ¿verdad? Digamos, si es un clúster de Hyper-V, lo que está en alta disponibilidad en realidad es la máquina virtual. Cuando es un clúster de SQL Server, serían los servicios de SQL Server los que estarían en alta disponibilidad. Ahora, ¿cómo podemos hacerlo virtual?
Normalmente lo que hacemos ahora es tener un mirror o tener, digamos, un always on grupo disponible al otro lado. Y entonces, si hubiera que hacer algún mantenimiento a la máquina virtual como tal, nada más movemos las bases de datos hacia ese equipo y pues le podríamos dar mantenimiento sin problema. Excelente. Bueno, Carlos, ya no nos queda tiempo para más. Muchas gracias por tu tiempo, por el tema y nos vemos en la próxima. Les recordamos, Muchas gracias. Ujú. sí, Perdón, ahí muchas gracias a todos los que estuvieron presentes. Ojalá les haya sido de utilidad y esperemos vernos en otro evento de este tipo. excelente. Les recordamos que en estos momentos ya empezó el tema de Rafael Salas sobre SSIS, prácticas de TTL con SSIS. Y en la siguiente hora también tendremos a Guillermo Taylor, que nos va a estar hablando sobre escenarios de análisis de datos con Power BI, Power BI Query, y también un poco sobre Power BI y DataSense. Así que los esperamos en la charla que empieza en estos momentos, que ya está empezando, y en la próxima hora la charla de Power BI. Sin más, los dejo hasta, hasta la próxima. Muchas gracias, Carlos. Buenas tardes.